trabajando interna en casas de familia, porque lo primero cuando uno llega a las grandes ciudades, lo que le ofrecen a uno cuando lo ven, bueno, esta es una mujer negra. ¿Cómo era tu vida antes de convertirte en lideresa? ¿Qué te llevó a trabajar como empleada doméstica? Mi vida antes de llegar a ser como lideresa, como toda niña, adolescente en el campo, con su familia, con su hogar, mamá, papá, hermanos. Esa era mi familia, hermosa, divina. Luego de todo lo que vivimos y luego de todo ese tiempo, va pasando, la vida pasa y ocurren cosas, cosas en la familia, cuando ya llega la muerte de el asesinato. Vamos a hablarlo tal como es, el asesinato de mi hermana. Luego nos vamos a vivir porque soy de una familia campesina bananera, criada en una finca bananera. Luego nos vinimos para el pueblo y así fue la vida mía, pero una vida de una familia humilde, de un papá muy centrado y caprichoso, un papá que siempre estuvo al lado de su familia, de su hogar, apoyándolos, cuidándolas y enseñándoles a vivir la vida como uno afrontaba la vida, pero como uno se ganaba las cosas y como uno las tenía que hacer. Y mi papá desde chiquita siempre nos decía, mi hija, fue un de capricho, yo soy la última de los hijos, de 6 hijos, quedamos 5 después que nos matan a mi hermanita Edith. Y mi papá siempre fue un de capricho, mi hija fue un de capricho, que las cosas se ganan y se consiguen así. Así que me fui criando con esa cultura de enseñanza que mi papá nos dio hasta que llegué a la ciudad de Medellín a trabajar en casa de familia. Igual lo hacía en apartado. Sí, un trabajo mal pagado, no reconocido, un trabajo que era, digamos, regalado. Y de igual también llego a Medellín también en las mismas condiciones, un trabajo que no es reconocido, un trabajo que no era remunerado. En los años que llegué nunca me gané un salario mínimo legal vigente. Y eso fue lo que me llevó a fundar Capricho y lo que me llevó a llegar al sindicato y a conocer otras cosas más, pero antes de llegar allá me tocó pasar por muchas cosas y necesidades, Por las duras y pero las con maduras. mucho empuje, trabajando interna en casas de familia, porque lo primero cuando uno llega a las grandes ciudades, lo que le ofrecen a uno cuando lo ven, bueno, esta es una mujer negra, una mujer joven, que viene con muchos sueños dentro de una maleta, dentro de un bolso, de un morral, de un costal, y uno con la necesidad, pues sí, voy a llegar es a trabajar, no te preguntan qué, qué profesión tienes o qué has estudiado. ¿Qué te gustaría hacer? Sino lo primero que le muestran a uno es el servicio doméstico y la necesidad lo obliga a uno a llevar hasta allá. Ujú. Eh, en su mayoría trabajé, fue interna, después de eso me puse a trabajar por días cuando ya yo tuve a Kelly y a Jonier fue que yo inicio, digo, no, yo tengo que buscarme un trabajo por días, un trabajo externa donde yo pueda llegar a mi casa y ver a mis hijos. Y trabajando en todo ese recorrido, en todo ese camino, en todos los tropezones, en todas las precariedades, en todo la discriminación, la explotación, las vulneraciones, pues llego yo aquí y yo llego a vivir aquí en un asentamiento en Medellín, primero en Santo Domingo y después me voy para Villatina La Torre, que es allá donde yo llego y allá hay una invasión y yo soy de la que inicia con esa invasión y en la invasión nos tumban y volvemos y paramos y así fue la vida y eso me llevó a empujar que conocí organizaciones y en esa invasión conocí una organización que se llama Carabantú. Y en Carabantú, ya Carabantú me conocía, entonces Carabantú se unió a los años con la Escuela Nacional Sindical a hacer
una investigación sobre el trabajo doméstico y es que en ese trance Carabantú me aborda en el Parque San Antonio y me dicen lo que están haciendo y a mí me suena porque yo llegaba pues al Parque San Antonio y igual yo me hice líder, fue en el asentamiento de Fuerzas de Paz en Villatina La Torre. ¿Cómo te sentiste cuando viste que esa historia de vida tuya había llegado a una serie de Netflix? Y yo decía, Dios mío, ya va a salir, y a mí me sudaba todo, pero contenta, contenta, pero también les tengo que decir con nervios porque yo dije, bueno, me monté en esto y conté, pero ¿cómo lo van a recibir ciertos personajes que están aquí y que marcaron mi vida, pero que perdoné y seguí adelante con capricho? Y ya hoy lo siento que se tenía que mostrar y se tenía que decir, y que yo no iba a ocultar lo que viví y que yo quería que se dieran cuenta. Por ahí iniciamos la dignificación, ¿cierto? Por el otro lado, quiero decirle a todas esas Marías y al resto de las familias que se identificaron con la serie y a los niños. Ayer alguien me mandaba un video de su hijo que le estaba diciendo, bueno, es 2026, ¿con qué vamos al colegio? Y lo primero que le dijo, voy a meterle capricho. Voy a meterle capricho para ser uno de los mejores. Entonces los niños también y las niñas se sienten identificadas metiéndole capricho para poder lograr sus sueños.